Buenas tardes a todos, bienvenidos amigos de la India de nuevo. Hoy es martes 18 de septiembre del 2018 y vamos a hacer la sesión número 7 de los misterios del yoga. Por ahora es la penúltima sesión que hacemos. La semana que viene finalizaremos este curso y del libro, que ha sido una pequeñísima introducción de los primeros capítulos, y cuando acabemos lo que tenemos pendiente, pues este curso, el trabajo del estudio del libro Los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada, será uno de los favoritos. Por lo tanto, hay mucho material todavía, muchas filminas de introducción al Agni Yoga. Bien, estamos en los misterios del yoga. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora en estas 6 sesiones precedentes? Pues básicamente hemos aprendido algo muy interesante, y es los diferentes tipos de yogas que han habido para poder conducir a la conciencia humana a una posición tal que pueda manifestarse a través de unos vehículos determinados. Estos vehículos tienen la particularidad de que están diseñados para expresar la conciencia, el arquetipo que representa el ángel solar. Y lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente: es reconocer que gracias al trabajo del Hatha Yoga hemos construido un cuerpo que es perfectamente válido para llevar dentro una conciencia o expresar en el plano físico, a nivel etérico, una conciencia que está en evolución. Esta conciencia no tiene nada que ver con el ángel solar, no es técnicamente el alma tampoco, porque eso sería la capacidad de respuesta o conciencia, sino la mismísima mónada, la chispa divina, uno con el logos. Esto es difícil de entender, pero sería mejor que recordáramos algo de lo que dice la teosofía. Cuando hablamos de los átomos permanentes, decimos tenemos 6 átomos permanentes, ¿no? Tenemos un átomo permanente etérico, tenemos uno emocional y uno mental, ¿verdad? Luego tenemos uno búdico, uno átmico. Nos hemos dejado un cuerpo, ¿no? ¿Cuál nos hemos dejado? El etérico, el emocional y el mental. Mental superior. Vale, perfecto, bien. Lo importante es que tengamos en cuenta una cosa: estos vehículos o la constitución septenaria del hombre no están presentes al mismo tiempo. De hecho, nosotros, como dijimos el otro día con el tema de la telepatía, creo que era, lo que hemos hecho es purificar esa expresión de mente concreta. Lo que estamos haciendo en estos momentos en el camino de retorno a la casa del Padre es trabajar el aspecto de la mente concreta. ¿Por qué? Porque la mente concreta engloba el mundo emocional y engloba el mundo etérico. Y lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente: como somos conciencia ariana, conciencia mental, en lugar de hablar del tema de la emoción y de la subyugación de la emoción, de la transformación de la emoción, del mundo del deseo en aspiración espiritual, lo que hemos de hablar desde la perspectiva. Entonces, trabajando el tema del vehículo etérico, lo que estamos facilitando es ni más ni menos que permitir que el alma se pueda expresar a través de vórtices energéticos y muy especialmente de un sistema endocrino que va a ser capaz precisamente de trabajar los fluidos pránicos. Todo ese sistema lo conocemos como el sistema glandular, ¿verdad? Que es uno de los sistemas que últimamente está siendo muy considerado por la medicina. Sabéis que no lo ha sido siempre así, que incluso a veces no se sabía muy bien para qué estaba, pero desde el punto de vista esotérico tiene una importancia capital. Aquí tenéis el referente de estas 2 obras de Nicolás Roerich, El camino a Shambhala, creo que es, Way to Shambhala, 1973, y Tíbet, 1936. En una tenemos clarísimamente una iniciación y en la otra tenemos otra iniciación. ¿Qué iniciación se puede apreciar en la figura donde aparecen los Himalayas coloreados por la luz del sol? Es decir, es un fondo blanco, pero los rayos del sol parece que lo convierten en magma volcánico, en fuego puro. ¿Qué iniciación sería esta? La transfiguración. Y entonces abajo, como tenemos una estupa, tenemos la referencia a una tradición esotérica calificada como religión organizada o creencia organizada, devocional básicamente. Estamos a los pies de las montañas están muy lejos, allí al fondo de las nubes, y todavía no estamos en condiciones de apreciar esa capacidad manásica que se expresa por el color rojo que vemos allí, el fuego. Todavía no respondemos al fuego de la mente y por eso
tenemos ese referente, pero las dos encierran un secreto. Una nos pueden hablar de transmutación y la otra de transfiguración. Se supone que la transformación ya la hemos realizado, si no, no estaríamos delante de estas pruebas. Bien, esta es la máxima que viene de la enseñanza esotérica, que dice relativa al mundo de la construcción y del trabajo de las energías, y especialmente con el reino débico. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Esta afirmación pertenece a Vicente Beltrán Anglada. Me imagino que la habréis reflexionado bastante, puesto que desde el principio se incluyó en todas las presentaciones. Los verdaderos esoteristas trabajan con sustancia débica que produce la luz, y los magos negros lo hacen con sustancia elementaria que vivifica las formas. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La materia más densa, ¿no? La materia más densa aboca al alma a la oscuridad, a un callejón sin salida, y lo que sería una sustancia refinada, una materia refinada, sustentada por los de un determinado tipo de ángeles, de devas, nos conduciría plenamente hacia el mundo de la luz, teniendo en cuenta que no sabemos muy bien qué significa el mundo de la luz, ni tampoco hacia dónde éste nos puede conducir. Sin embargo, hablamos de la luz y no tenemos todavía una idea clara y aproximada de lo que ello significa. Tenemos el tema de los rayos, nos debemos de quedar claramente para este trabajo con los temas del primero, el tercero y el séptimo, básicamente el ocultista, el mago y el mago. ¿Por qué el ocultista? Pues porque todos podemos presumir de que somos conocedores de la magia, pero en realidad ocultistas, verdadero sentido esotérico, hay poca gente que lo tenga. Verdadero sentido de trascendencia, de apreciar la trazabilidad de una determinada aparición, concepto, expresión, percepción, captación intuitiva de la verdad, son pocos los discípulos encarnados que pueden realmente seguir la trazabilidad y ver el correcto origen. Todos podemos ver más o menos de dónde proceden las cosas, pero con una seguridad bastante alta, seguro que nos equivocamos. No decimos completamente la verdad, puesto que no la conocemos, básicamente porque nosotros todavía no hemos sabido diferenciar plenamente estas 7 energías. Sabemos vagamente, porque nos lo dice la tradición esotérica, que todo es una emanación del logo solar. Bien, de acuerdo, es una emanación del logo solar, de su aspecto voluntad, de su aspecto resolución, pero no tenemos la suficiente capacidad de apreciarlo en detalle. A veces creemos que siendo artistas, es decir, teniendo la capacidad de vivir en el centro de manera armoniosa, equilibrada, lo hemos conseguido configurar todo y sobre todo asimilar todo. Y en la práctica eso bien no es así, puesto que el artista es artista y está en el centro, es el eje de esta rueda, en tanto y en cuanto soporta las presiones de los 3 rayos de aspecto y amortigua perfectamente el campo, la manifestación de estos en un mundo más concreto, tratándose de un científico, una mente, un devoto y un mago. Convertirnos en magos viene que pasar previamente por la fase de ocultista y muy especialmente de mago, este tercer aspecto de la mente, que es el que realmente trabaja con las verdaderas energías. Y la auténtica energía, el auténtico camino de invocación a los devas no es otro que el pensamiento concentrado. No se trata de hacer invocaciones, no se trata de llamar a los ángeles y tener palabras de poder, mantras así enigmáticos que conoce poca gente, que todo el mundo presume de que los conoce, sino de lo que se trata es de mantener la concentración, o mejor dicho, en lenguaje popular, la boca cerrada y la mente en silencio. Porque sin esos requisitos no habrá deva que responda y muy especialmente no habrá construcción mental que haga un discípulo, un estudiante, un mago que se sostenga, que se pueda incluso materializar. ¿Cómo? Evidentemente, cuando uno piensa en algo, no está pensando en una silla, pero si aplicamos el tema de la silla, a lo mejor un pensamiento de este tipo lo que acaba es impresionando la mente de un artesano, de un carpintero, y acaba haciendo una silla.
Se trata de eso, no se trata de que materialicemos la silla, tal y como las películas de ciencia ficción, de dibujos animados, nos han enseñado siguiendo la tradición atlante, sino de lo que se trata es de que aprendamos a construir con materia mental. Eso recoger la idea. Exactamente, recoger la idea. Entonces tengamos en cuenta que hemos de conocer bien los rayos, hemos de conocer bien qué significa cada uno y sobre todo nos hemos de preguntar de vez en cuando cómo vamos de devoción. Me imagino que lo que nos mueve a todos es la energía sagitariana por excelencia. Básicamente esta se divide en dos ramas, una que es netamente devocional, que está muy bien representada por el arquetipo de Piscis, y otra que lo está por el arquetipo de Sagitario. Sin embargo, hay que decir que son dos energías aparentemente distintas. En la base es la misma. Lo que pasa que no es lo mismo la respuesta devocional de pisciana que la respuesta sagitariana, que tiene más que ver con una mente muy, muy abstracta y sobre todo con un aspecto voluntad muy claramente manifestado, como signo de fuego. Los signos de agua ya sabéis que fuego líquido, frío, lo expresan de otra manera. De todas formas, cuando hable de signos de astrología, que nadie se dé por aludido, porque aquí no estamos analizando la carta astral de nadie. Una cosa es decir 4 cosas de un signo y otra cosa muy distinta, ser por ejemplo Virgo o ser Libra, que entramos el domingo, no tiene nada que ver, porque el mapa nuestro es completamente distinto a lo que aparece en los libros. Solamente cogiendo la información y analizándola uno puede entender un poco lo que significa tener el Sol en Libra, pero el Sol en Libra lo tiene uno porque además tiene una serie de características que son especiales por él por haber nacido ese día y en el sitio que lo hizo. Teniendo en cuenta que tener el Sol en Libra o en Virgo implica que en la anterior encarnación uno salió por esa puerta. Y como salió por esa puerta, en esta encarnación le toca entrar. Y en esta encarnación saldrá por la puerta que internamente ha escogido. Porque esto, cuando encarnamos, ya sabemos muy bien la puerta por la cual vamos a salir. Pero como nadie recuerda los planes que hizo antes de encarnar, lo achacamos todo al destino, a la fatalidad, al karma, muy especialmente a los demás. Cuando no sabemos qué hacer, la culpa es de los demás. Todo lo que me pasa, la culpa es de los demás. Dime. Perdón, ¿la puerta por la que salimos es cuando mismo? La que salimos es la misma por la que hemos entrado. Y luego en esta encarnación no lo sabemos, pero cuando hemos encarnado, antes de encarnar, como almas, escogimos la familia, las circunstancias de la vida, la forma en que vamos a marchar y muy especialmente la puerta por la que vamos a salir. ¿Y eso tiene que ver mucho con la numerología? Hay gente que lo calcula. De hecho, astrólogos esotéricos pueden ver, pero tienen que tener visión interna y sobre todo se deben de conocer muy bien a sí mismos. Pueden ver más o menos por qué puerta vas a salir. Pero esto es algo que se supone que en la casa 12, las enfermedades ocultas de la astrología, pues tendría que haber una clave ahí, pero eso no todo el mundo lo interpreta. Eso es una cosa muy complicada, hay que dedicarle tiempo, pero de todas formas no nos obsesionemos con el tema. Si uno es Virgo o es Libra o es Cáncer, tiene que reconocer que le ha quedado esa impronta, esa característica que expresa de manera natural, básicamente porque en la anterior vida decidió salir por esa puerta y se llevó esa experiencia, y lo que está manifestando es eso. Ahora bien, si no se deja impresionar por el signo de donde está la luna, que es prácticamente la cárcel del alma, es muy probable que llegado un tiempo, si ha tenido interés en buscarse a sí mismo, llega el momento en que empieza a hablar el ascendente, ese signo que en el momento del nacimiento estaba a la izquierda levantándose. Ese ascendente, si todo va bien, sobre los 50 años, sexto septenato, séptimo septenato, si todo va bien, debería haberse manifestado. Lo más probable es que no lo haga. Por lo tanto, a ver, se busca mucho el ascendente en la astrología, las enseñanzas del maestro tibetano, pero si no se ha respondido durante de la vida al aspecto más sublime, al aspecto del alma, evidentemente, pues es una información que está muy bien, hay que saberla, pero si no la aplicamos va a ser muy complicado. Por lo tanto, entendamos que debemos estar plenamente atentos para descubrir el rayo que nos condiciona y muy especialmente la forma en que reaccionamos en el día a día, porque eso sí que nos indica el signo que llevamos dentro, como somos en realidad.
También es importante, por ejemplo, en una carta se dice que si se tienen muchísimas cuadraturas, pues bueno, eres un ser humano normal y corriente. Si tienes muchos triángulos, eres poco menos que un discípulo. Pero esto es lo mismo que decir que los Piscis son alegres y que los Cánceres son muy sensibles, o que los Tauros son muy cabezones, o los Leones o los Leos son muy especiales, y los Capricornio de esa manera, no sirve para nada. Son afirmaciones genéricas que no tienen nada que ver con lo que tenemos nosotros, nada. Lo que pasa es que se dice, pero no os creáis lo que aparece en La Vanguardia, en los diarios, esas 5 líneas. Los Cánceres, hoy muy bien, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Lo hacen astrólogos, pero eso no tiene que ver nada con nuestra carta astral. Nuestra carta astral es única, impersonal, es nuestra. Y hay que conocerla, evidentemente nos debemos de conocer, pero no nos debemos de obsesionar, eso sí. ¿Continúo? Nos quedamos en este tema de los rayos, que es importante, lo hemos tocado ya otra vez, pero lo voy a hacer un poco genérico porque es tratar el aspecto voluntad del logos. Nosotros podemos hablar mucho de los 7 rayos, pero solamente hay uno que vale la pena tocar, el primero. ¿Por qué? Porque es el propósito del logos, la voluntad del logos de manifestarse. ¿Cómo ha ido decantándose esa voluntad? Al final, cuando llegamos al séptimo, vemos la manifestación. Lo que sucede que hay una diferencia bien grande entre el arquetipo y lo que al finalmente vamos a manifestar. Pero hemos de tener en cuenta que es lo mismo. Podemos decir que tenemos el ascendente a lo mejor en un signo de fuego y nos ha costado un horror manifestar el fuego. La decisión, la voluntad, una mente fuerte. Nos ha costado. ¿Por qué nos ha costado? Bueno, pues porque hay otros condicionantes karmáticos, le llamaremos, que nos lo impiden. Pues exactamente lo mismo. El proyecto es un proyecto arquetípico de manifestar nada más la voluntad que condiciona la vida, la voluntad que trae el cumplimiento de las correctas relaciones humanas y la voluntad que finalmente conquista a la mente. Bien. A la muerte, perdón. A la muerte. Bien. Al final nos está hablando de que precisamente el tercer aspecto del logos, que sería la mente, no me he equivocado, parece que tal vez, en el fondo, cuando la mente se trabaja a niveles arquetípicos y se va encarnación tras encarnación ensanchando la conciencia, llega una encarnación, la cuarta, donde el tema de la muerte desaparece por completo. Pero ahora bien, en ese momento ya no necesitaremos un cuerpo físico sometido a el tratamiento karmático. No necesitamos encarnar de la manera tradicional. Se puede crear un Mayavirupa, pero eso es el caso de los Arats. Tenemos mucho camino por delante, pero todo parte de comprender qué significa la voluntad. La voluntad está mucho más allá de la idea que tenemos del aspecto vida. Como está mucho más allá, es una información que es muy interesante, pero que de momento la hemos de conocer, pero probablemente no tengamos todavía oportunidad de extraer demasiadas conclusiones. Está bien, se tocó la semana pasada o la anterior, y voy a llegar hasta el punto donde nos quedamos. Por ejemplo, aquí esas 7 energías es voluntad de iniciar, de unificar, de evolucionar, de armonizar o relacionar, de actuar, de causar y de expresar. Cuando uno se mira todo esto de los rayos y las notas claves de lo que significa cada uno, de lo que pretende significar, se le ve cierta razón de ser a todo el tema de los rayos. Esto es la psicología esotérica, esto es la psicología del futuro. Y esta psicología nos dice que, hemos encarnado con un equipo y este equipo tarde o temprano se va a manifestar. Y por lo tanto nos podemos quitar de la cabeza la idea de los karmas, la idea de que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, sino que prácticamente hemos de recordar que todo lo que nos sucede lo hemos pedido nosotros. Por lo tanto, no hay más remedio. Cuando tengamos una dificultad, una incapacidad de comprender lo que nos sucede, hemos de pensar lo siguiente: en lugar de criticar a nadie, a acordarnos del Dios de turno y de etcétera, hemos de preguntarnos cómo podemos vivir lo que nos ha tocado vivir con un poco de tranquilidad, con un poco de paz interior. Si conseguimos vivenciarlo así, el karma como tal, nos vamos a dar cuenta al final que no existe. Ha sido una mala percepción nuestra, pero el karma como tal no existe. Es una mala percepción. Bien. Aquí tenemos voluntad que condiciona e inicia, voluntad que trae realización y voluntad que conquista la muerte, como hemos puesto en la primera. Y finalizamos la anterior sesión.
Dice, la individualización del reino animal, es decir, de la iniciación al reino humano, afectó simultáneamente a la mayor parte de las unidades del reino animal, procedente de la cadena lunar y de la raza de hombres animales oriundos del planeta. En todo caso, y por obra y gracia del Espíritu Santo, y nunca podrá ser formulada esta mística sentencia con más propiedad, el germen de la mente empezó a actuar en ambas corrientes evolutivas en orden a cualidades despiertas y a ser estructurado el principio de autoconciencia. ¿Qué os sugiere? Lo hablamos hace 15 días. ¿Qué os sugiere esto? El tema de la obra, por obra y gracia del Espíritu Santo, por un acto de magia, por un acto de revelación interna, por el despertar de un tipo de chakra superior, por la llegada precisamente de los ángeles solares, por los señores de Venus, los Kumaras. El principio manásico. De hecho, somos humanos porque tenemos una chispa divina, una chispa manásica. Es decir, los prometeos del espacio, del cosmos, los que forman parte del corazón del sol, los ángeles solares, nos trajeron precisamente ese principio manásico. Sin él, ¿qué seríamos? Seres instintivos, animales. Aunque saliendo a la calle podréis ver que hay un panorama, un abanico muy amplio de características humanas que no podemos juzgar, pero que una vez le cuesta creer que hace tantos millones de años se produjera este fenómeno iniciático y que todavía en la Tierra haya seres que aparentemente no han salido todavía de un grado de conciencia que se diferencia bien poco de los animales. Pero bueno, es una opinión, una percepción mía personal. Yo os invito a que vayáis por el metro, estéis muy atentos, no juzguéis a nadie, porque si la mente me empieza a analizar, no hay intuición. Estad quietos, observando, y ya veréis lo que os viene a cada uno. Luego me contáis. Pero la mente tiene que estar sin crear imágenes ni nada, solamente en silencio, vas viendo, y ya veréis poco a poco como las imágenes vienen con un montón de información. Y es interesante verlo porque cuando estudias un poco de esoterismo y sigues esa técnica de observación, sin mantener la mente así analizando, sin juzgar, como se dice, hay auténticas revelaciones. Por lo tanto, es un aliciente más a aceptar este entramado esotérico, teosófico, por ejemplo, para entender todo lo que tenemos y por qué lo tenemos y por qué no debemos criticarlo ni renegar. Prácticamente lo hemos construido nosotros a base de mucho sacrificio y tenemos lo que nos merecemos. Que eso es muy difícil de decir a gente que no está versada en el tema porque lo toma como un castigo, tal y como la religión judío-cristiana nos ha enseñado a todos, ¿no? Parirás con dolor, sufrirás no sé qué, te ganarás el pan o el suelo de la frente y no sé cuántos castigos más, que con los años uno piensa, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto es un dios o es un torturador? Bueno, debe de haber un aspecto escorpiniano por medio muy agudo para que haya esta manía con el sufrimiento, la renuncia, arrastrarse por los... Bueno, esto es muy, muy emocional todo. Dice, las diferenciaciones raciales que se irán produciendo en el transcurso del tiempo están directamente vinculadas con esta diferenciación de base. La humanidad terrestre será siempre solamente una, pero existirá una bien definida especialización, una amplitud de vida mayor a la que ya nos hemos referido anteriormente al definir la casta de los caudillos y de los sacerdotes. No queremos significar con ello que la vida sea distinta, ya que solo una vida existe en nuestro universo, regido por el amor y expresada como acercamiento vital, sino que nos referimos a jerarquía, a la ley que se expresa por medio de aquellos que, habiendo vivido más, poseen más experiencia, la experiencia de la vida del espíritu. Nos dice referente aquí Vicente que arquetípicamente hay solamente una humanidad, el cuarto reino. Lo que sucede es que ésta tiene un orden evolutivo muy complejo y que el que está arriba no lo está porque es más guapo ni tiene más dinero, sino porque tiene más evolución. A ver, no es lo mismo en el planeta Tierra las almas que procedentes de la cadena lunar encarnaron en el periodo Atlante, que son los actuales arios mentales, que los que se individualizaron, pasaron de ser simios, aquellos grandes animales, hace millones de años y poco a poco han ido despertando, que en estos momentos son los emocionales. De hecho, gente que
que les intentas que trabajen a nivel mental y es muy difícil para ellos porque todavía no es su momento. Pues son estos que no, estos son los que tienen la conciencia en el plexo, el famoso cerebro reptiliano que tanto se dice. ¿Qué hay con los Anunnakis y los reptilianos? Eso, bueno, de los reptilianos hay mucha cosa, pero hay un cerebro que tenemos aquí detrás, pequeñito, que básicamente es comer, vivir, reproducirse y defenderse de situaciones extremas, lo más instintivo. A ver, por eso os decía que fuerais por la calle con los ojos abiertos, sin juzgar a nadie, y vais a ver la gran oportunidad que tenemos de estar en Barcelona y tenemos una universidad a cielo abierto. Y vamos viendo cosas maravillosas. No puede ser. Pues sí que puede ser. Puede ser porque prácticamente, gracias a que estamos donde estamos, tenemos la oportunidad de conocer lo que significa ese arquetipo de humanidad y sobre todo la especialización que hay. Es decir, los niveles evolutivos, y tienen que ver con el momento de la individualización, con la experiencia, con la edad del alma. Por lo tanto, incluso, mira, un ejemplo que a veces choca cuando se explica. Los niños que conocemos con síndrome de Down, famoso síndrome de Down, procede el famoso cromosoma el 21 ¿no?, que está alterado, pues fue la última vez que se abrió la puerta, son los que en la Atlántida pasaron al reino humano. Necesitan de ese cerebro especial, esas condiciones especiales, como almas para evolucionar. Si se practica un aborto terapéutico, que sabéis que se puede hacer, se está impidiendo a un alma que evolucione. Sin embargo, estos niños, sabéis, por si habéis conocido a alguno, responden muy bien cuando se les da amor. Son niños toda la vida son niños. Y eso indica que tienen que estar aquí. ¿Y los padres? Los padres es un karma personal de los padres. Los padres, si se lo toman mal, sí que evidentemente lo toman como una maldición, pero no lo es. No lo es. Esos niños tienen mucho amor. Sucede que tienen que tener ese cuerpo deforme, ese cerebro deforme, para poder evolucionar. ¿A más mental? ¿Un alma más evolucionada o más evolucionada? ¿Por qué te refieres? ¿Por los padres? No. No. Bueno, aquí ahora estamos, es que aquí vamos a ver. Urano nos está trayendo todo lo que hay. Todo lo que había previsto para la era de Acuario. Estamos en el primer decanato. Saturno, el regente del primer decanato, nos tiene que poner contra las cuerdas para saber si realmente vivimos en ese equilibrio que tanto presumimos. Y no hay forma más curiosa de vivir en el equilibrio que adaptarse continuamente. Está entrando gente en el planeta Tierra, es decir, en la evolución, y bueno, rara es la familia que no tenga un niño, un sobrino, un nieto, un primo con TDA, trastorno por hiperactividad. Pero, a ver, la gente habla mucho de esto, pero si tienes uno que se te cuelga de la lámpara, si te descuidas, y dices, caramba, esto, pues sí, pues es una persona discapacitada. Desde ese punto de vista, no se podrá sacar un carnet de conducir, coger una motocicleta va a ser un auténtico problema, porque está en su mundo. Y como está en su mundo, ¿qué implica? Que su entorno tiene que aceptarlo. Y esa adaptabilidad la tiene que dar el entorno, porque él no tiene verdadera conciencia. Hay momentos en los que sí y momentos en los que no. Pero ojo, porque hay gente que no tiene estas patologías diagnosticadas y en la práctica es exactamente igual. Infantiles. Bueno, pero infantil, no es lo mismo ser infantil y bonachón que ser infantil y con una intencionalidad perversa, que de esto hay mucho. Y luego hay una cosa muy curiosa. Nosotros valoramos la vida, la analizamos en determinados periodos, que si la infancia, la juventud, la madurez y luego ya la decrepitud, el abandono o la vejez, la parte final, ¿no? La veteranía. De hecho, hay que decir una cosa. Yo he tenido la oportunidad de conocer niños de 60 años, 65, 70, seres de un infantilismo que digo, pero bueno. Y sí, oye, ya han sacado adelante pues una familia de 4 o 5 hijos, han tenido un trabajo, han llevado un camión, pero cuando se sinceran contigo es un niño o una niña, y dices, bueno, qué divertido esto, ¿no? Y luego conocer gente de 16 años, 18, con una mirada fría y seca, con un odio que, bueno, no llamaremos odio, le llamaremos su razón.
que es mis derechos, mis derechos y mis derechos. Todos aquellos que os hablen de derechos y os miren a los ojos, analizad bien lo que tenéis delante, ¿eh? No os digo más, ¿eh? Si encontráis un niño, una criatura que os habla de deberes y de obligaciones hacia el grupo, adelante. Pero como veamos a alguien que reivindica sus derechos, porque yo tengo derecho, miradle bien a los ojos, si es que se deja que le miren a los ojos. Sabéis el motivo, ¿no? Bien. ¿Alguna duda sobre este tema? No, pasamos. Dice, la escisión se produce en las primeras formas andróginas. Estamos hablando de la división de sexos. En un periodo de Lemuria donde el aspecto de Libra estaba manifestándose y en ese momento se decide separar. Lo que sucede que la versión que nos da la Biblia, la conocéis del Génesis, ¿no? Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán, ¿no? ¿Verdad que sí? Del costado. Del costado, ¿no? Una costilla era, ¿no? Del de al lado, vale, sí. Buena forma. Las traducciones, la verdad, son infames también. Como no sabemos exactamente qué sucedió, y esta información, pensemos que cuando esto se da hace milenios o millones de años, prácticamente era muy poca la gente que tenía acceso a una cultura básica. No todas las civilizaciones de la Tierra han conseguido una educación universal, ni mucho menos, ¿eh? Es en este siglo XX y este siglo XXI que lo hemos conseguido y no en todas partes, ¿eh? Yo os invito a que viajéis un poco, si lo podéis hacer, fuera de Europa y vais a ver lo que es África, lo que es América, lo que es Asia y francamente, bueno, nos quejamos de lo que tenemos aquí. Esto es gloria, ¿eh? Esto es gloria bendita para lo que hay en algunas partes del mundo. Eso de que los niños vayan a la escuela, a ver, se lo debemos a la Revolución Francesa, por ejemplo. Y también es verdad que la Iglesia Católica abrió muchísimos centros en Europa. Pero bien, sabéis que cuando una iglesia abre centros de cultura, de escuelas, hay una intencionalidad clara, ¿no?, detrás. Pero bueno, eso no lo vamos a juzgar. Todos tenemos segundas intenciones. Pero que hayamos llegado a tener esta educación universal es una conquista precisamente de la Revolución Francesa. Porque precisamente los rayos de Francia es un 53, un quinto rayo de alma y un tercero de personalidad. Y como esa revolución era el séptimo rayo, la línea impar es muy potente en Francia. Y eso de que se extienda a la educación republicana laica, esto es algo que yo personalmente, como ciudadano español, envidio totalmente. Aquí los intentos que se han hecho de hacer una educación laica han salido como han salido, con guerras por medio, y no se puede hacer. No se puede hacer porque nosotros en España tenemos un 67, un sexto rayo de alma y un séptimo de personalidad. Somos muy capricornianos, muy piedras, muy duros. Tenemos poca capacidad de razonamiento, no nos adaptamos fácilmente. ¿Habéis conseguido adaptar la piedra alguna vez? Es a martillazos, ¿no? Y según cómo se golpea la piedra se parte, ¿verdad que sí? Pues eso explicaría ciertas reacciones cuando, si en Cataluña hacen un referendo, España se rompe. Bueno, tenemos la conciencia ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Paciencia. Con lo fácil que sería sentarse en una mesa y ponerse a hablar. En España no existe eso. ¿Eh? Sí, no, sí, ya lo sé. No, y aparte que hay 400 años de problemas que no se quieren decir. 400 años de problemas. Estamos hablando del siglo XVII, que empezaron las historias reales, es decir, de enfrentamientos. Eso no se enseña y evidentemente, claro, tú no consigues de la noche a la mañana un milagro. El milagro viene cuando durante mucho tiempo has estado trabajando. Si tú quieres ser médico o abogado, te toca pasar por la universidad, hacer tus prácticas y después de muchos años de ejercer la medicina, pues decir, pues mira, soy un buen cirujano, soy un cirujano eficaz, no se me mueren los pacientes, la gente más o menos sana, pero eso está ligado a la práctica. No es un diploma colgado en la pared, es una conciencia manifestada. Bueno, pero esto es el espejismo de tener un teléfono en la mano, apretar un botón y creer que todo está solucionado. No va por ahí. Hay detrás un proceso. Por ejemplo, si queremos saber cómo funciona la magia y cómo se produce este sistema de cambio, de separación de sexos, de cómo se pasa de un ser de hermafrodita, es decir, de tener los dos sexos, a separarlo totalmente en dos, diferenciarlo, y además, si cogéis la fisiología de una mujer y de un hombre, las juntáis, veréis que es exactamente lo mismo, es uno.
Las gónadas en la mujer arriba, en el hombre abajo. ¿Qué quiere decir? Pues que se hizo una separación y el que lo hizo lo sabía hacer. ¿Pero cómo lo hicieron? Sabéis que hay muchísimas historias de que si somos un fruto, la evolución se altera en un momento determinado porque hay una intervención genética. El señor Darwin fue suficientemente inteligente como científico para decir lo siguiente: hay un eslabón perdido, pero no lo conozco, pero lo hay. Hombre, no tiene lógica que aquí en Altamira estuvieran hace 20.000 años en Santander pintando bisontes y pocos miles de años después estuvieran haciendo pirámides. A ver, a mí no me cuadra. ¿Qué pasa, que nos tocó lo más tonto a nosotros y los de África eran más listos? No, es que es otro tema, eso es otro tema. Por lo tanto, aquí en ese momento determinado se inocula un pensamiento, se inocula una potencia especial y poco a poco, pasando los milenios, empiezan a nacer niños con sexo masculino y niñas sexo femenino. Pero tardó mucho tiempo. Es como, por ejemplo, cuando se habla de razas futuras o de estados de conciencia raciales futuros, no es que se acabe un ciclo y empiece otro, no. En la Tierra todavía hay lemures. Y debemos tener en cuenta lo siguiente: ¿por qué se dice que hay lemures todavía? Salir a la calle, la gente que lleva tatuajes, que lleva piercings y que solamente tiene cuerpo físico. ¿Es criticable? No lo es. Pero eso indica que el carácter lemur, la conciencia lemur del cuerpo físico, todavía persiste. Y también hay gente profundamente devota y devocional, profundamente mística, que no quiere pensar, que no quiere tener mente, que solamente quiere tener corazón. Lo que no quiere reconocer, porque no lo sabe, es que solamente tiene plexo solar, no tiene corazón. Y tenemos gente profundamente mental, unos que aparte de mente tienen algo más, tienen intuición, tienen cierto aspecto de alma manifestada, y otros que son mente concreta. ¿No habéis ido a hablar nunca con un abogado, un economista o el notario cuando habéis firmado un contrato, una compraventa? Vamos, tenemos delante a alguien que dices, bueno, vale, de acuerdo, sí, la evolución es como es, pero yo esta conciencia para mí no la quiero. Pero eso existe, eso existe. Por tanto, es importante que nos fijemos. Y si no, mirad el Parlamento español o los tertulianos de algunas cadenas, y hay un espectro bastante interesante. De vez en cuando lo hago para darme cuenta más o menos de cómo está el patio, ¿no? Por lo tanto, hay un interés muy grande en separar a ese ser, a esa alma prisionera como nosotros ahora de un cuerpo físico, en una única polaridad, que era doble en el fondo, y deciden separarla en dos sexos, para que, buscando la complementariedad, pueda vivenciar el equilibrio. Libra manifiesta un tercer rayo. Libra es el séptimo trabajo de Hércules. El 7 es muy importante, porque el 7 es la consumación del 1, que es el propósito. Por lo tanto, a través de la adaptabilidad, se supone que el ser humano llegará un día en el futuro, que volveremos a ser hermafroditas. Lo que se está viendo en la era de Acuario es que cada vez hay más personalidades andróginas. Hombres que parecen mujeres, que no saben distinguir, y mujeres que parecen hombres. Eso cada vez vendrá a más en Acuario. ¿Por qué? Porque es el inicio de lo que vendrá dentro de miles o millones de años otra vez. Pero todo eso se tiene que vivenciar en equilibrio. Todo. Uh-huh. Pero eso de que hombres que se parecen a mujeres, mujeres que se parecen a hombres, a nivel de personalidad. No. A nivel físico. Cuando el alma va integrando los aspectos de la polaridad, va buscando una síntesis. Entonces, sexo masculino, pero por fuera no se distingue mucho de una mujer. ¿No habéis visto esto? En el cine, el teatro, todas partes aparece esto. Cada vez más. Indica que hay una cierta trascendencia. Cuando se va subiendo en evolución, no hay caracteres que remarquen el sexo. Es decir, si viéramos al maestro, evidentemente si un cuerpo se lo dieron en polaridad positiva, aspecto de hombre. Pero si lo miramos bien, ese aspecto no es exactamente como el de un hombre de la calle. Está mucho más refinado. ¿Por qué? Pues porque no hay la necesidad precisamente de servir ese propósito, porque ya está transmutado. ¿No habéis conocido gente? Imagino que sí. Habréis ido alguna vez a Montserrat, ¿no? O algún monasterio. Tanto monjas como hombres. ¿No os habéis dado cuenta que tienen un aspecto que no es ni de hombre ni de mujer? Pues eso es la devoción.
Es el sexto rayo, pero en el fondo son almas que se están acercando cada vez más a ese arquetipo. Entonces todo lo da la meditación, la serenidad. Todo esto lo da la evolución lo da todo. Incluso los famosos monjes orientales, cuando se les mira bien, si habéis estado por Oriente, en algún cerca de algún monasterio haciendo visitas, os daréis cuenta que hay un aspecto andrógino clarísimo. A ver, la plegaria, la meditación, luego si son técnicas zen así muy profundas de buscar razones y tirar o analizar los koans continuamente, evidentemente los fuegos que alimentan el sacro desaparecen. ¿En qué se convierten? En fuegos que van al centro laríngeo, evidentemente, y al corazón, al chakra cardíaco. Todo. Es que yo he visto monjas, bueno, conocemos cuando hacemos retiros, que francamente tienen un aspecto de beatitud, caramba. ¿Por qué? Bueno, pues porque han decidido libremente coger ese camino. Lo hubieran pasado muy mal con esa tendencia interna de buscar esa síntesis viviendo una vida normal. De hecho, muchos de los problemas que hay en la vida actual es gente que tiene profundos sentimientos espirituales, anhelos, y le ha tocado por razones X tener una familia y no sentirse feliz. Conocemos a mucha gente así, pero mucha. ¿Pero qué se puede hacer con esto? Hay que cumplir con el karma. Si tienes una familia no la puedes dejar tirada para buscar tu felicidad ni tu alma, porque eso es mentira. Buda, pero lo de Buda, mira, lo de Buda, bien, lo vamos a dejar ahí como una historia, pero no creo que lo abandonara. No lo creo, porque no lo puede abandonar. Lo que pasa es que eso es un mito. Yo no me lo creo al pie de la letra. No me lo creo al pie de la letra. Es un mito como el del Nazareno. Entonces hablaba de desafío. De todas formas, abandonar al hijo, es decir, dejarlo con su madre, indica también que la ligazón emocional con el niño no existía de alma a alma. Los hijos no son de los padres. Los padres han contribuido a crear el cuerpo físico, pero son almas independientes. Ojalá muchos padres lo entendieran eso, que se ahorrarían problemas y los hijos sufrimiento, por supuesto. Continúo, dice, sea lo que fuere, la evolución humana, a partir del fenómeno iniciático de la individualización, sigue una trayectoria idéntica para todas las unidades de vida animal, lunar y planetaria, que lograron acceder a la gloria de la mente, el principio manásico que nos diferencia básicamente del reino animal. El proceso iniciático que determinó la individualización tuvo lugar, tal como hemos visto en afirmaciones anteriores, durante el periodo evolutivo de la quinta subraza de la tercera gran raza raíz. Quiere conocer que las dos primeras subrazas eran las hiperbóreas, prácticamente gelatinosos, eran como amebas que se arrastraban por el suelo, y millones de años, pues hay que decir que se consiguió tener pues un ser que ya se defendía un poco. Aunque el tema del hombre es coetáneo de los famosos dinosaurios, cientos de millones de años, porque para que el Logos consiguiera crear un cuerpo físico, para que el Hatha Yoga, el arquetipo de Hatha Yoga, que es la construcción del cuerpo físico, diera su resultado, fueron millones y cientos de millones de años hasta que se aposentó. Hacemos la referencia de Lemuria porque en ese momento aparecen los señores de la llama, aparece Sanat Kumara y la jerarquía de Venus que viene a controlar la evolución en la Tierra. Simbólicamente supone la encarnación del Logos planetario en la figura de Sanat Kumara. Pero hasta ese momento estaba dirigida la evolución por los grandes arcángeles lunares que habían trabajado con el Logos en su anterior cadena, la cadena lunar. Nosotros somos la cuarta, en las primeras cadenas, las dos primeras, fue creando poco a poco, y cuando llega la tercera hay un arquetipo de hombres parecidos a los nuestros, a los que somos nosotros, de evolución humana. Muy diferente en algunos aspectos, pero hay que decir una cosa interesante. Los seres que en la Tierra han conseguido grandes cosas, han sido grandes inventores, grandes financieros, grandes políticos, proceden de la cadena lunar. Y si no, hacéos preguntas, ¿por qué una persona que vendía batas, un español famoso de Galicia, que sea uno de los hombres más ricos del mundo, y que caramba, si hace 50 años vendía batas y camisas que cosía su mujer, y de la noche a la mañana le vino esto? No, es un alma vieja, muy vieja. Y como es un alma vieja, el aspecto material lo trabaja mejor. Los que son hijos de la tierra, el tema del dinero no lo llevan bien, porque les falta experiencia para trabajar el dinero. Tienen el anhelo no del trabajo constante, sino de la riqueza inmediata, y eso es un espejismo. Es que vienen del anterior sistema solar, ahí está. Por eso, como son almas muy viejas,
que se negaron a dejar la posesión, y la posesión que tenían era el conocimiento, no la riqueza, porque la riqueza, si la contabilizamos en oro, eso es conocimiento, información, pero eso no es sabiduría. La sabiduría no pesa, el conocimiento sí. Eso, hay una prueba iniciática. A partir de la tercera iniciación, la mente se transfigura. Es decir, nos hemos convertido todos en bibliotecas ambulantes, el que os habla uno también. Y al final te das cuenta de que todo lo que has aprendido, si no lo compartes o lo pones en práctica, sobre todo compartirlo, te está comiendo por dentro. De ahí que se diga, desde la perspectiva del Agni Yoga, estate atento, como las enseñanzas del Buda enseñaron, estate atento, y viendo lo que ves alrededor tienes más que suficiente para evolucionar. Porque tienes un mecanismo interno de respuesta, la mente, trabájala, hazte preguntas. El método socrático de preguntas y respuestas es el único camino ascendente que hay para la evolución humana. Pero para llegar a esa conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Me equivoco, patino, me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar, y solamente cuenta las veces que me he levantado, no las que me he caído. Porque cada vez que se levanta uno, ¿qué indica? Que el alma se manifiesta. Pero, a ver, en el mundo anglosajón se valora más esto que aquí. Claro, porque somos un país católico, somos un país creyente, y los países católicos tienen la tendencia de que no te preocupes, que Dios te perdonará. En la India, en Oriente, es el tema del karma. Como es el tema del karma y tengo otra oportunidad, no te preocupes. No, espabilate, caramba, espabilate. Todo lo que son religiones protestantes, anglicanas o luteranas, además pertenecen a la quinta subraza de la raza aria, teutones, germánicos. Como es la raza germánica, queremos no queramos, son más directos, son mentales. Nosotros somos muy emocionales, somos muy atlantes. Y a ver, nos gustan los toros, nos gustan las emociones fuertes, el fútbol, todo lo que está relacionado con la imaginería católica, procesiones, etcétera, etcétera, y prácticamente eso nos llena, o le llena una gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, reivindicar no los derechos, sino responsabilidad en el grupo, eso no todo el mundo lo hace. Aquel que pide solamente derechos no tiene obligaciones, no ha comprendido todavía dónde vive. Y además, pensemos una cosa, estos países que has citado, el mundo anglosajón, tienen un concepto del grupo que en los países latinos no tenemos. Los países latinos nos acordamos del grupo cuando tenemos un problema, porque a nivel de plexo nos atormentamos. En los anglosajones no. Hay una mente por medio. A ver, cuando te enteras que en Suiza votan cada 2 por 3 en los cantones, para decir si la basura la sacamos un día o la sacamos otro, a ver, esto en España lo haces y ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Los sindicatos. Es muy diferente la mentalidad. ¿Pero por qué es diferente? Las energías de la zona son distintas. Encarnar en un determinado lugar implica que aceptas el karma como alma de la zona y del país. Por eso hay que aceptar, dar gracias a lo que uno ha escogido. No decir, no, es que nací aquí por accidente. No hemos nacido por accidente en ninguna parte. En ninguna parte, Dice, el proceso iniciático que determinó la individualización tuvo lugar, tal como hemos visto en afirmaciones anteriores, durante el periodo evolutivo de la quinta subraza de la tercera gran raza raíz. En este momento se inocula lo que sería el germen de la mente. En la cuarta se introdujo lo que sería ni más ni menos el Bhakti Yoga, el mundo emocional, y en la tercera lo que se hizo ni más ni menos fue inocular el aspecto de lo que sería el Hatha Yoga. De todas maneras, han ido surgiendo lentamente, aunque arquetípicamente